La oración, una de las herramientas vitales en la vida del creyente. Cuando nosotros necesitamos el favor de Dios, ¿qué necesitamos hacer para que nuestra oración pueda llegar ante Él? Especialmente cuando enfrentamos una crisis, cuando nos encontramos en un momento en el que solamente la ayuda de Dios puede ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer? En la historia que vamos a ver hoy día, Nehemías nos enseña un ejemplo muy importante. Él reconocía dónde estaba el pueblo, él sabía quién era Dios, él conocía la palabra de Dios y en cuanto a eso, se acerca y con un corazón completamente quebrantado, le pide a Dios ayuda. Es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Nehemías había escuchado la noticia de aquellos que habían venido de Jerusalén. Su hermano le contaba de que el pueblo de Israel, sobre todo Jerusalén, se encontraba en gran afrenta. Las puertas de la ciudad estaban quemadas, los muros estaban caídos, y en ese instante, en señal de luto y de aflicción, él se echa a llorar y a clamar a Dios. La Biblia nos dice que los judíos tenían la costumbre de rasgarse sus vestiduras, de arrancarse lo que tenían, echarse cenizas y silicio en señal de luto, de indignación, de dolor. Y en ese momento se acerca, dice, y que hizo duelo por algunos días, nos dice el versículo 4, que se sentó a llorar y a ayunar delante del Dios de los cielos. Una de las cosas que vemos aquí es de que la única manera, como Nehemías entendía, para que todo cambie, era entender de que él tenía que hacer algo. Pero antes de tomar acciones, lo primero que hace es buscar a Dios. A veces nosotros nos olvidamos de que necesitamos, mejor dicho, dependemos de Dios para hacer las cosas. Sin Él nada se puede lograr. Él es el que puede cambiar todo, de la noche a hacerle día, de la oscuridad a traer luz, de aflicción a cambiarlo todo en alegría y en gozo. Dios es el único que puede transformar cualquier resultado. Pero es ahí donde a veces nosotros no tenemos eso en mente. Nehemías sabía muy bien lo que necesitaba. Y es por eso de que él, antes de tomar acción, lo primero que hace es presentar su corazón en aflicción. No solamente que encuentre en él ayuda, sino que descarga su angustia. No nos dice la Biblia que nosotros no debemos de estar afanados por nada, antes que debemos buscarle a Dios en oración, con peticiones y acciones de gracia. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús y nuestros pensamientos. ¿No dice así? Entonces ahí nos damos cuenta de que lo que estaba haciendo Nehemías era vital, no solamente para lo que él quería lograr, para su propia alma. Y en ese momento, pidiéndole a Dios, clama. Ahora, la oración que sale de Nehemías, obviamente es una oración que no sale solamente de los labios de él. Es una oración que nace en el corazón de un corazón afligido que necesitaba la intervención divina. Y es ahí donde la oración tiene profundo sentir ante la presencia de Dios. Él conoce nuestros corazones. Si usted está enfrentando algún problema, Él sabe lo que usted está viviendo. Usted clame a Dios. ¿No dice Él en su palabra, clame a mí y yo te responderé? Y es ahí donde Nehemías entiende esto. Y él se acerca y le dice, Señor, escúchanos. Y lo primero que comienza a hablar y comienza a hacer es adorar a Dios. Él le dice, en el siguiente versículo, le dice, tú eres Dios de los cielos, fuerte y grande y temible. Pero también le recuerda que Dios es fiel. Y le dice, tú guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. En ese instante, Nehemías comienza, antes de nada, a adorar a Dios. Una de las maravillas que tenemos, de las grandes oportunidades que tenemos cuando estamos orando, es adorarle a Dios, es reconocer su grandeza, es honrarle como quien es Él, el Dios Todopoderoso que está en el trono, de quien dependen nuestras vidas. Y Nehemías hace eso en señal de duelo, de luto, pero también en señal de reverencia.
en vez de recriminar a Dios o preguntar y decirle, Señor, ¿qué está sucediendo? En sentido de reproche, él se postra y en señal de adoración le dice, tú eres Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y en ese instante él comienza a recordarle y le dice, Señor, recuerda las promesas que tú habías dicho a Moisés. Y lo primero que recuerda es de que él sabía que en la Biblia decía, a través de Moisés, de que Dios iba a castigar al pueblo de Israel si ellos cometían pecado. Y él reconoce, dice, yo sé lo que tú dices en tu palabra y sé que mi pueblo, nosotros los israelitas, hemos pecado. Él no solamente que mira hacia aquellos que estaban en gran dolor allá en Jerusalén y dice, ellos pecaron. Él se identifica con su nación. Si usted encuentra en su pueblo, en su nación, ahí donde usted vive, en su ciudad tal vez, o en su comunidad, que hay gran problema, identifíquese. Pídale a Dios a nombre propio, no de ellos, sino hágase parte de ellos, porque usted está dentro de ellos. Usted es parte. Y es lo que entendía Nehemías. Nehemías sabía de que él, su pueblo, todos habían fallado a Dios. Y es lo que le dice, nosotros, mi padre y yo y toda nuestro pueblo ha fallado en contra tuya. Pero en ese instante le dice, pero también recuerdo, Señor, que en tu palabra tú dices que tú vas a restaurar. Y le recuerda los pactos que el Señor había hecho, diciéndole al pueblo de Israel a través de Moisés, si ustedes se arrepienten y me buscan, entonces yo voy a restaurar todo y voy a hacerles volver. Entonces, en ese instante, Nehemías se acuerda de que a Dios era un Dios fiel y misericordioso y que podía ayudar. En ese instante, Nehemías presenta su corazón y le dice, Señor, lo único que te pido, que si es tu voluntad, tú me ayudes en favor de lo que yo quiero hacer. Él ya había querido pedirle al rey Artajerjes lo que él quería lograr, pero él sabía que sin la intervención de Dios nada podía lograrse. Y nosotros, cuando hacemos nuestras oraciones, buscamos a Dios para que Él colabore o pedimos a Dios en primer lugar de que Él intervenga y sin Él sabemos que no vamos a poder lograr nada. Nuestra oración debe ser una oración de clamor, pero de dependencia. ¿Sabe? Usted y yo nada podemos lograr si Dios no mueve un dedo. Si Dios no interviene en lo que nosotros necesitamos, nada se puede lograr. A veces nosotros tomamos acciones y lo único que pedimos a Dios es que sea parte de lo que ya hemos querido hacer. Nehemías entendía de que él no podía hacer nada si Dios no participaba. Y eso es lo que cambia el sentido de la oración. A través de la oración nosotros nos alineamos con Dios. No es que Dios se alinea con nosotros, es completamente diferente. Él es Dios. Nosotros somos hombres, finitos, sin conocimiento completo, sin poder para poder cambiar las cosas. Pero es diferente cuando tenemos al Dios todopoderoso y que sabe todo. Y es lo que entendía Nehemías. Y en ese sentido se acerca y le dice, Señor, sin tu ayuda, yo sé que nada vamos a poder hacer. Necesitamos que tú intervengas. Esa es la oración que presentó Nehemías. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo le pide a Dios usted las cosas? ¿Usted le pide que ya intervenga en lo que usted ya comenzó a hacer? ¿O usted primero busca a Dios, busca en su palabra, se alinea a su voluntad y después, entendiendo lo que Él le pide que debe hacer, usted ora en sentido de eso y actúa después de que espera la respuesta de Dios? Eso cambia nuestras oraciones. ¿Cómo está orando usted? ¿Cómo le está pidiendo en este día? ¿Sabe? Hay algo que es importante. Solo las oraciones que salen del corazón del hombre y que se alinean con la voluntad de Dios llegan al corazón del Señor. Que esa sea nuestra oración. Recordemos y busquemos alinearnos con la voluntad de Dios. Eso va a traer nuestro favor.
Que Dios nos bendiga.